Hola, este es el teórico número 12 de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Con este teórico ingresamos a la unidad número 5, que es la última del programa, y que opera un poco como cajón desastre. Se llama en general cajón desastre el lugar donde se juntan los desechos o las cosas que no pudieron entrar en otro lugar, para no llamarlos desechos porque son temas relevantes, pero son los que no caben estrictamente en ninguna de las unidades anteriores. Y en este caso hay dos temáticas que queremos trabajar. Una que vamos a abordar en este teórico, que es sobre el formato de inserción curricular y la disputa si por área o por disciplina. Y la segunda cuestión que abordaríamos en el último teórico es los modos de intervención como para mejorar la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, vamos a arrancar ahora con este primer tramo de la unidad, donde abordamos algo que nunca hemos planteado, pero que en realidad estaba al inicio, que es por qué hablar de ciencias sociales y no de enseñanza de la historia, de la geografía, de la sociología, como disciplinas o como cuerpos de conocimiento y objetos de enseñanza diferentes. Eh, y esto tiene que ver con un debate que es recurrente cada vez que se analiza la inserción curricular de estos contenidos desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde mediados del siglo XX, donde en Estados Unidos aparece la expresión ciencias sociales y entonces buena parte de, los, de las propuestas, todavía ni se hablaba de diseño curricular, de las propuestas de programas, etcétera, empiezan a estar teñidas por esta posibilidad de aglutinar disciplinas. Hasta ese momento lo que ocurría es que se enseñaba historia por un lado, geografía por otro, o se buscaban formas de agrupamiento. En algún momento esto se llamó ciencias morales, a principios del siglo XX. Hay una novela que se refiere a eso, que se llama Ciencias Morales. En realidad tiene el nombre Ciencias Morales, se refiere a la dictadura en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero alude a la denominación de esta disciplina, que fue también en su momento la denominación del Colegio Nacional de Buenos Aires. En algún momento también se llamó, en las primeras décadas del siglo XX, en el auge de la escuela nueva, se lo llamó asuntos o desenvolvimiento, es decir, que había formas de agrupamiento, pero que tenían que ver con que no terminaban de incorporar a las disciplinas de conocimiento, sino que estaban preocupados más por la formulación de proyectos, a la manera de Kilpatrick y los pedagogos de la escuela nueva. Desde mediados del siglo XX sí hay una fuerte discusión acerca de si aglutinar disciplinas en un área llamada ciencias sociales o mantenerlas por separado. Y estas discusiones se dan de modo diferencial en nivel inicial y en nivel secundario. En general no he visto que hubiera una discusión fuerte en nivel inicial. En nivel inicial tiende a haber un espacio de conocimiento que aglutina incluso sociales y naturales. En Argentina se lo suele llamar el ambiente social y natural. Pero en primaria y en secundaria hay tradiciones curriculares distintas. En nuestro país la tradición es que en la escuela primaria hay un corpus de conocimiento común que llamamos habitualmente ciencias sociales y que en la secundaria hay disciplinas separadas. Esto no es igual en otros países. Por ejemplo, en México es frecuente que, digamos, la tradición curricular es que en primaria sea historia y geografía, cosa que acá no ocurre. En Francia, por ejemplo, me comentaban que hay un espacio curricular que se llama historia-geografía, es decir, que tiene el nombre de las disciplinas, pero en realidad es un área porque no se remite a una única disciplina. Algunos países tienen excesivamente diferenciados todas las disciplinas y tienen antropología, sociología, economía, etcétera, poquitas horas de cada uno. Hay una gran variedad de opciones. Uno de los textos con los que vamos a trabajar y que plantea este debate es el de Alicia Camillioni, que es una pedagoga argentina contemporánea, profesora de didáctica durante muchos años en la Universidad de Buenos Aires, fue mi profesora de didáctica 1 en la universidad y fue también secretaria académica de la UBA durante muchos años. Y ella plantea que es una disciplina, un campo de conocimiento sistemático que se caracteriza por estudiar determinados objetos de conocimiento con ciertos métodos y determinadas lógicas de descubrimiento y de justificación, e incluso de aplicación y con un tipo de discurso que también le es propio. La versión más
coloquial es una disciplina tiene un objeto y un método propios, ¿no? Pero se refiere a un campo específico de conocimiento. Desde el siglo XVIII se han ido diversificando las disciplinas en el ámbito de la producción de conocimiento y se fueron consolidando distintos corpus de conocimientos. Y me detengo en la fecha porque efectivamente el siglo XVIII es el momento en el que empieza a haber una reflexión sistemática acerca de cómo aglutinar el conocimiento y algo que tradicionalmente estaba bastante más, se agrupaba de formas distintas. Si nos remontamos hacia atrás, uno podría decir que era Aristóteles, era un filósofo o un científico. Y en realidad eran las dos cosas, porque tenía reflexiones vinculadas a diferentes campos de conocimiento de la actualidad. Y asimismo, durante el medioevo, también la organización de los conocimientos tenía que ver con la jerarquía vinculada a la religión, no necesariamente a los objetos de conocimiento, que es lo que sí preocupa a partir del siglo XVIII. Y pensemos, por ejemplo, en la reflexión de los enciclopedistas que plantean la expectativa de poder reunir el conjunto del conocimiento acumulado por la humanidad en un único texto, en la enciclopedia. Pero al mismo tiempo de que la intención era reunirlos, la intención era clasificarlos y entonces poder agrupar en capítulos diferenciales de esa enciclopedia. Y ahí encontramos la cristalización, la primera cristalización de este conocimiento agrupado por disciplinas, por las que estaban en ese momento en vigencia. Algunas disciplinas, como la historia, se remontan mucho más atrás y se remontan a Tucídides y Herodoto, pero efectivamente en el pasado eran pensadores, ¿no? Y lo que se llama historia se consolida en el siglo XVIII como una disciplina diferencial. Y en el siglo XIX, atendiendo nuevas problemáticas de conocimiento, y esto lo han estudiado los estudiantes de sociología, aparece la sociología como una disciplina vinculada a la revolución industrial y al conocimiento de las transformaciones en la sociedad, y la antropología vinculada a los pueblos y las culturas subalternas y alejadas, como disciplinas también que diferenciaban dentro de la sociedad humana. Ahora, eso es una historia que fue demarcando ciertos hitos y organización de saberes. ¿Cómo impacta eso en la escuela? En la escuela, dice Camilloni, hay autores que están a favor de sostener esa organización disciplinar del campo académico en la escolaridad y otros que critican las limitaciones del currículum por disciplinas y proponen integrarlas en el diseño curricular. Alicia Camilloni siempre estuvo muy atenta a los debates en el ámbito norteamericano y por eso van a ver que reseña una gran cantidad de autores del ámbito americano, ¿no? A favor de la enseñanza por disciplinas, Brunner, Phoenix, Schwab, Hirst, Goodson, Lacoste, Posner, y a favor de los que critican las disciplinas, Kilpatrick, lo mencionaba recién en la Escuela Nueva, Pratt, Goodson, Jackson, Popkewitz, Seiss y Kieran-Egan. Algunos autores aparecen los dos porque tienen una posición que dicen en ciertos momentos una organización, en ciertos momentos otra. ¿Y qué posición termina planteando Camilloni? Bueno, la opción por una única respuesta no parece contar todavía con fundamentación sólida y se sugiere no adoptar una postura restrictiva ni en uno ni en otro sentido y profundizar la construcción de diseños creativos que respondan a los principios de una didáctica rigurosa de las ciencias sociales. Termina diciendo, bueno, está la cancha dividida, está el campo empatado, y en realidad no conviene tomar posiciones rígidas al respecto. Algo que me parece que es pertinente, sobre todo porque en ciertos momentos se han dado debates fuertes. En la Argentina el debate que yo recuerdo más fuerte se dio en la segunda mitad de los años 90. Porque cuando se aprobaron los contenidos básicos comunes, a nivel federal se decidió no decidir si eso iba a ser un área o una disciplina, pero se decidieron que los contenidos básicos comunes se iban a dividir en capítulos, ¿no? Un capítulo de lengua, un capítulo de matemática, un capítulo de ciencias sociales, un capítulo de ciencias naturales. Y ese capítulo podía ser organizado de forma curricular de manera distinta de acuerdo a cada provincia. Claro, eso estaba amparado en la Ley Federal de Educación que había establecido nuevos niveles educativos. Si se hubiera mantenido la primaria y la secundaria con 7 y 5 años como era hasta ese momento, las tradiciones curriculares indicaban cuál iba a ser la forma adoptada. Al tener un tercer ciclo que abarcaba séptimo de la ex primaria y octavo y noveno de la nueva EGB, que sería un tramo intermedio hacia la escuela secundaria,
En algunas provincias, particularmente la provincia de Buenos Aires, se dio un debate acerca de cómo debía ser la organización curricular de ese tercer ciclo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hasta ese momento la escuela secundaria había, cuando uno ingresaba a primer año de la escuela secundaria, había 3 horas de historia, 3 horas de geografía y 2 horas de educación cívica. Esas tres disciplinas diferenciales se aglutinaron en un único espacio curricular de ciencias sociales. Había también 3 horas de biología, que se aglutinaron en un único espacio curricular de ciencias naturales. Claro, ven que había una diferencia de carga horaria bastante grande, 8 horas de historia, geografía y cívica y 3 horas de biología. Desde la decisión de escritorio dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que esté tan descompensado? Entonces le dieron la misma carga horaria a sociales y a naturales. El primer efecto de esto fue un efecto en la inserción laboral de una gran cantidad de docentes que perdieron horas, porque en principio todo ese conjunto de horas que se dedicaban a geografía, historia y cívica se achicaron a menos horas de ciencias sociales, tanto en séptimo como en octavo y en noveno. Y en la gente de naturales tuvo un aumento de horas. Había denuncias de que esto era por una chica que tenía que ver con el Banco Mundial, y qué sé yo. No había ninguna chica en realidad. Lo que pasaba es que se estaban pasando las horas de un área a otra área de conocimiento porque se veía en el escritorio que tenían que quedar equiparadas. Por otro lado, también había gente que decía, yo estudié historia, ¿por qué tengo que dar ciencias sociales? Y no sé qué es eso. Yo estudié geografía, ¿por qué tengo que dar ciencias sociales si no sé qué es eso? Los maestros que estaban en séptimo y que tenían posibilidad de dar horas en séptimo no tenían problema porque estaban acostumbrados a dar ciencias sociales, pero los profesores que venían de dar una disciplina se negaban a un espacio curricular más amplio. Fue uno de los debates más álgidos de la implementación de la ley federal en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias se dieron otros debates, otras circunstancias, no necesariamente iguales a estas, pero la provincia de Buenos Aires es casi el 40% del sistema educativo del país, entonces hizo mucho ruido ese debate. Dentro de ese debate podemos encontrar el siguiente autor que vamos a plantear. Fíjense que en el año 2000, Luis Alberto Romero, que es historiador argentino contemporáneo, uno de los historiadores más emblemáticos de las últimas décadas en nuestro país, hijo a su vez de José Luis Romero, que fue un gran historiador argentino a mediados del siglo XX. Luis Alberto Romero, en ese momento inserto en la UBA, ahora está en la UNSAM, plantea un texto que se llama Volver a la historia. Ya desde el título lo que está planteando es una defensa de la historia como espacio curricular de enseñanza en la escuela. Y tomo del texto que tienen para leer algunos fragmentos. Desde el punto de vista estrictamente científico, la historia no se disuelve en las ciencias sociales ni debe hacerlo. O sea, desde el punto de vista epistemológico no tiene ningún sentido que la historia se meta como una más de las ciencias sociales. También plantea, en el campo de las ciencias sociales existe una intensa circulación y comunicación y hay fuertes influencias recíprocas, pero sigue siendo un campo de disciplinas específicas. Es perfectamente imaginable que en el marco de una formación disciplinar en historia se integren aquellas nociones fundamentales de otras ciencias sociales que los historiadores utilizan habitualmente en sus trabajos. Claro, cuando se forma un historiador no trabaja solo con categorías acuñadas en el seno de la historia, toma también categorías de otras disciplinas, como no sé, capitalismo, espacio, clase social, categorías de cualquier otra disciplina social, pero que sirven en el trabajo de un historiador. Entonces, acá también se estaba negando a la posibilidad de que hubiera profesorados de ciencias sociales, que en algunas provincias hubo, depende de lo que pasaba en cada lugar de la Argentina. Y finalmente, termina pensando en función de la escuela. Es difícil imaginar que un docente logre plasmar en el aula esa integración de contenidos que las propias disciplinas no han logrado. En suma, la ciencia social, que para muchos es la síntesis de la modernidad, me parece ubicada en un nivel epistemológico, académico y pedagógico inferior al de las actuales disciplinas. Está planteando básicamente que todas las posibilidades de integrar esas diferentes disciplinas en el ámbito académico han fracasado, entonces no lo podría integrar tampoco un docente dentro del aula. Y en definitiva, lo que se propone es una experiencia formativa berreta comparado con lo anterior.
Es decir, hay una defensa de que la historia debería seguir siendo un espacio curricular diferencial respecto a cualquier otra. Y él habla de la ciencia social porque dice si es un único espacio curricular es que se considera que ahí hay una sola ciencia, y no porque no se mantienen las divisiones entre unas y otras. Otro autor que tomamos es Edgar Morin. Edgar Morin es un epistemólogo francés contemporáneo. No participó del debate en Argentina, pero sí participó de un debate semejante en Francia. Así como yo les comenté que en los años finales de los 80, los 90, hubo discusiones curriculares en el mundo acerca de cómo renovar y, digamos, modificar fuertemente, reformar los sistemas educativos. Y hubo un debate fuerte en Francia. Y en ese debate fuerte participaron muchos de los intelectuales que estaban interesados en mejorar la calidad educativa. Por ejemplo, leímos en la unidad 2, sí, en la unidad 2, un texto de Bernard Lahire, recuerdan acerca de incluir la sociología en la escuela primaria, porque Lahire, que es un sociólogo que se ocupa de investigar cuestiones sociológicas, estaba preocupado por los contenidos de enseñanza en la escuela primaria, porque eso es un documento que él presentó en el debate curricular en Francia. Lo mismo pasa con este texto de Morín. Hay un librito que circuló mucho en Argentina a fines de los 90, que se llama Reformar la escuela, pensar la reforma, reformar el pensamiento, pensar la reforma, reformar el pensamiento, donde él compila varios documentos que presentó para el debate en Francia. Y de ahí lo que tomamos es la posición contraria a la de Romero, porque Morín, siendo epistemólogo, lo que plantea es, está muy bien lo de las disciplinas, pero no olvidemos que eso es una forma entre otras posibles. Y dice, las disciplinas están totalmente justificadas intelectualmente a condición de que mantengan un campo de visión que reconozca y conciba la existencia de vínculos y solidaridades. Más todavía, solo están totalmente justificadas si no ocultan las realidades globales. Y Morin dice, desde el siglo XVIII en adelante ha sido muy útil la división de la producción de conocimientos en disciplinas, pero eso se estanca y empieza a ser problemático cuando cada disciplina se cierra y supone que no puede dialogar con otras o supone que por sí sola puede resolver todas las cuestiones. Entonces, lo que él dice es, las disciplinas tienen sentido en tanto y en cuanto se mantengan en diálogo permanente con otros campos de producción de conocimiento. Y él es bastante permeable a que haya a lo largo de la escolaridad diferentes formas de agrupación de los objetos de enseñanza. Entonces, si nosotros compilamos, y esto es una compilación que hago yo, los debates de los años 90 y qué argumentos eran en aquel momento, yo encuentro por lo menos estos argumentos. ¿Por qué áreas? ¿Cuál es el objetivo de que haya áreas en la escuela? El argumento más fuerte es un argumento práctico, pedagógico, que es para disminuir la cantidad de espacios curriculares que se multiplicaban enormemente de la primaria a la secundaria. Los que me acompañan en edad, quizás padres, abuelos de algunos de ustedes, recordarán que el pasaje de la primaria a la secundaria siempre era muy problemático porque en la primaria había uno o dos maestros a cargo del grupo, con los cuales había un contacto asiduo, y algunos profes especiales a los que uno veía una vez por semana, pero que uno tenía claro que los profes que tenían, los que llevaban la batuta del proceso grupal eran dos. Cuando uno pasaba a primer año de secundaria tenía 11, 12, 13 diferentes y todos a la misma condición, con lo cual el pasaje era un poco abrupto porque uno veía poquitas horas por semana a mucha gente diferente y desde que pasaba uno hasta que volvía a verlo pasaba por lo menos una semana y si había un feriado quizás más tiempo. En primer año suele haber históricamente un gran desgranamiento del estudiantado. A veces no se ve la matrícula porque hay más estudiantes en primer año que en séptimo, pero eso porque ahora es en sexto. ¿Pero por qué? Porque muchos van repitiendo y entonces se arma como un cuello de botella ahí. Pero sí hay muchos que quedan en el camino por diferentes motivos. Y uno de los que históricamente se señalaba era la pérdida de un docente de referencia, que a veces se ha buscado la figura de tutor para funcionar en ese sentido, pero también otra alternativa es, bueno, que en lugar de ver
tres de profes diferentes de historia, geografía cívica tengan uno que dé sociales y entonces lo van a ver más seguido y con mayor cantidad de horas y eso va a permitir un seguimiento más cercano de los procesos de aprendizaje. Por otro lado, acá hay algo que también nos importa, que la organización por áreas permite incluir otras disciplinas. Las que están históricamente en la escuela son historia y geografía. ¿Por qué esas? Porque eran las que estaban consolidadas en el ámbito académico en el siglo XIX y al mismo tiempo porque eran las más dúctiles para el propósito vinculado a la construcción de la identidad nacional, todos los propósitos sociocognitivos, sociocomunitarios que vimos en el texto de Krieger y Carretero. Entonces, al Estado argentino, como a otros estados nacionales, les interesaba la historia y la geografía como las herramientas claves para delinear ese pensamiento común acerca de quiénes somos en el país. Mientras que sociología y antropología no eran herramientas útiles para ese propósito, o economía o ciencia política. Y por otro lado, se fueron consolidando con tradiciones, con textos escolares, con profesorados que se fueron armando para esos espacios curriculares. El caso de geografía es un caso curioso porque primero fue una asignatura escolar y después se inventó la carrera de geografía. Es decir, primero había claridad de que tenían que estudiarse en la escuela las dimensiones, las distribuciones, las provincias, los climas, y después se empezó a pensar, bueno, ¿y quién se va a encargar de eso? Y se armó la carrera de geografía. Eh, entonces, el área de ciencias sociales permite que coexistan dentro de un mismo espacio curricular otros conocimientos que provienen de otras ciencias sociales y también uno podría decir, bueno, que puedan dictar ese espacio de ciencias sociales no solo los profes de historia y de geografía, sino también profes de antropología, de sociología, de ciencia política, etcétera. Otro argumento es evitar las fragmentaciones innecesarias. También de la experiencia que uno tiene de la escuela, puede recordar que a veces veía, pero como este profe está dando lo mismo que está dando el otro, pero este es de historia y el otro es de geografía, claro, pero los dos están hablando de migración en el siglo XX y como les quedan cerquita, cada uno lo da desde su punto de vista. O a la inversa, estaban hablando del capitalismo y hablan dos profes de lo mismo. Entonces, a veces uno puede encontrar en la organización por disciplinas que se fragmentan temas que podrían entrar en una disciplina o en otra. Nos pasó también en el parcial. Había una propuesta que era sobre la medición de la pobreza en la Argentina y que estaba ubicada en el espacio curricular de geografía. Y uno lo ve y dice, y esto podría ser sociología, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué? Porque si uno la fragmenta, pasa que las disciplinas de ciencias sociales no son tan fácilmente delimitables. Hay muchos temas, muchos contenidos, muchos problemas que en realidad atañen a más de una y que cada una le da un matiz diferente, pero no tan diferente. Y entonces mantenerla como un área permite evitar esas fragmentaciones innecesarias. ¿Por qué disciplinas? Y acá tenemos otros argumentos, porque la formación de base de los profesores es disciplinar, es decir, si alguien se preparó para ser profesor de historia, no se preparó para ser profesor de geografía, sociología, antropología, economía. Entonces, por más que le pongamos un espacio donde se reúna todo eso, esa persona no está preparada para hacerlo. Entonces, tendríamos que, o bien, que es lo que discutía Romero, empezar a formar profesores de ciencias sociales, con lo cual se licúa un poco la formación de cada uno, porque no es ni chicha ni limonada, o tendríamos que estar sosteniendo una capacitación permanente para que cada uno pueda dar contenidos para los cuales no se ha formado. Otro argumento es la producción científica es disciplinar, que es también el argumento fuerte de Romero. En el campo de conocimientos no hay ciencias sociales, dice él, sino que hay historia, geografía, sociología, antropología. Y entonces no vamos a hacer en el aula lo que no hemos podido lograr en el ámbito de producción del conocimiento. Porque se pueden incluir conocimientos de otras disciplinas en los nuevos enfoques de la historia y de la geografía. Y este es un argumento importante, porque sobre todo los profesores de historia y geografía planteaban, bueno, no hace falta agregar
contenidos de sociología o antropología o economía, porque ya las nuevas perspectivas de la historia y de la geografía incluyen esos enfoques. La historia se ha enriquecido con herramientas de la antropología, por ejemplo, la historia oral, que hemos visto anteriormente, o la geografía se ha nutrido de la sociología, de la economía. Entonces, enseñando historia y geografía, ya estamos incluyendo esos otros campos de conocimiento. Recuerdo, por ejemplo, que este argumento me lo daba una colega especialista en enseñanza de la geografía, Raquel Gurevich, que creo que hemos trabajado algún texto de ella y que además estaba en ese momento en el equipo de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación de Nación. Y cuarto argumento, porque se puede caer en articulaciones forzadas. Es decir, si tratamos de juntar todo con todo, sería como el contraargumento de las fragmentaciones necesarias, vamos a terminar metiendo en la misma bolsa cosas que son distintas, y entonces esto no tiene sentido. Fíjense que todos los argumentos son valiosos, son pertinentes, y está bueno que tengamos en cuenta esta enorme variedad de posiciones, al mismo tiempo que se ven entre sí las oposiciones de los matices, ¿no? Los riesgos. Eh, Vemos también otro pensador, un pedagogo francés contemporáneo, Philippe Mérier, un pedagogo para mí muy relevante en la actualidad, que también participó de aquel debate en Francia, y él lo que plantea es una visión desde el aula. Así que uno puede pensar, ni Morín ni Romero hablan desde el aula, hablan desde la academia. En cambio, Merier habla desde el aula, es un pedagogo que además estuvo mucho tiempo trabajando como maestro, además de ser un teórico de la pedagogía. Y él plantea, dice, las disciplinas de la enseñanza se han percibido durante mucho tiempo como simples transposiciones de las disciplinas científicas y los saberes escolares como proyecciones empobrecidas de los saberes científicos. ¿Se acuerdan también aquella frase de Carretero? La historia es más y es menos, la historia escolar es más y es menos que la historia académica, ¿no? Porque está digamos, contrastando lo que ocurre en un lugar y en otro. Se creía que la habilidad de los que realizaban los programas se reducía a su capacidad para elaborar progresiones rigurosas, al fin de las cuales el estudiante, siempre y cuando hubiera escuchado convenientemente a sus maestros, podía esperar unirse a los grandes investigadores de su tiempo y discutir de igual a igual con ellos. Ahí está haciendo una reflexión sarcástica, como diciendo, bueno, lo que se esperaba de quien armaba un programa era que fuera, que dibujara la asignatura de manera tal que fuera la misma asignatura del ámbito académico trasladada a la escuela, y que el egresado de la escuela fuera casi un par de Weber, Durkheim y Marx discutiendo con ellos. Está siendo sarcástico, pero a mi modo de ver, por ejemplo, el programa actual de sociología tiene mucho de eso. Cuando uno diseña un programa, tiene, por un lado, la preocupación por la escuela, pero tiene el aliento en la nuca de los colegas que dicen, no te vayas a olvidar de tales temas que son fundamentales, o de tales temas que son los que yo investigo, o de tales temas que son los que la mayoría de nosotros está trabajando. Entonces, a veces hay una fidelidad que puede estar encontrada en cómo armar una propuesta formativa que tenga sentido para un estudiante de escuela secundaria, y al mismo tiempo cómo no pelearme con todos los que son colegas y que están evaluando a ver si el programa que armo da cuenta del estado actual de nuestro campo de conocimiento o no. Y él plantea otra mirada. Él dice, si lo miramos del aula, toda la cuestión consiste en saber si a través del aprendizaje, de la realización de las tareas en una situación de formación misma, el sujeto adquiere también algo más y alcanza el dominio de herramientas intelectuales que le permitan comprender y resolver los problemas que puede encontrar, ya no solo en su formación, sino en su vida personal, en su actividad profesional o en el ejercicio de su ciudadanía. Lo que él dice es, lo que en realidad ocurre en la escuela es que lo que pasa en la escuela no se define por la relación con el ámbito académico, sino por el tipo de tareas que se propone. En matemáticas hay que resolver situaciones problemáticas, resolver cuentas, atender ciertos desafíos, entonces eso es la matemática escolar. En práctica del lenguaje o lengua, lo que hay es producción de textos, análisis de textos, entonces eso es la lengua escolar, no la carrera de letras de la facultad. La pregunta es, ¿cuáles son el tipo de tareas que nos interesa incluir en un espacio curricular vinculado a las ciencias sociales? Y entonces lo fundamental es que le propongamos actividades de aprendizaje que permitan a cada sujeto resolver el tipo de problema que está concernido en esas tareas. Eh, y entonces él dice, la cultura escolar es emancipadora solo si la educación escolar se hace cargo de un aprendizaje esencial.
el aprendizaje de la gestión autónoma de los saberes, y ello solo es posible si se identifican en un primer momento las familias de problemas que se desea que un sujeto pueda resolver para comprender y controlar su existencia. Son estos problemas los que deben servir en segundo momento para la elaboración de programas escolares que se presentarían verdaderamente entonces como conjuntos ordenados de herramientas mentales cuya apropiación sería decisiva. De algún modo creo que lo que plantea Mérier patea el tablero, porque dice, no me importa si se llama historia o ciencias sociales, lo que me importa es que se formulen problemas que permitan un tipo de trabajo intelectual en el aula vinculado con lo que se hace en el ámbito académico, pero no necesariamente en la misma organización. Y entonces, si uno piensa la enseñanza centrada en problemas de conocimiento, el tipo de organización curricular es otro. Estoy pensando, por ejemplo, antes de la reforma del 93-94 en Argentina, había habido una reforma en la provincia de Entre Ríos, y lo que habían decidido era que hubiera problemas que atravesaran todo un año de escolaridad, y que todas las disciplinas escolares tomaran ese problema como eje de trabajo. Y entonces en primer año de la secundaria había un problema que era ¿por qué la gente se va de Entre Ríos? ¿Eh? Entre Ríos es una provincia que desde la década del 60 en adelante es polo de expulsión de migrantes, y hay más entrerrianos fuera de Entre Ríos que adentro. Y entonces la idea era que en historia, geografía, naturales, en todo, en lengua, se viera de diferentes maneras un problema de conocimiento. Esa es una manera. La otra es, dentro de un campo específico de conocimiento, también formular tres o cuatro problemas que serían los que se trabajarían. Y eso pueden ser problemas que estén dentro de una disciplina o que estén en un espacio de convergencia. Por ejemplo, cuando me tocó armar el programa de educación cívica en la ciudad de Buenos Aires, del cual hablo en el teórico 10, habíamos organizado el programa en torno a tres o cuatro preguntas en cada año. Entonces, en primer año había una pregunta que era, ¿en qué sentido somos libres y responsables por lo que hacemos? Trabajamos la idea de libertad, pero además lo vinculábamos con la normativa social. El segundo problema es en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes. Y el tercer problema no lo recuerdo ahora. Qué significa ser política, creo. Pero la idea era tomar temas de ética y de política a partir de algunas preguntas que fueran al mismo tiempo relevantes para un chico de 13 años y para el campo de conocimiento. Y entonces los contenidos estaban dentro de una pregunta que funcionaba como problema para abordar por un trimestre. Y nos permitía además no decir, bueno, vamos a estudiar ética por un lado, política por otro, derecho por otro, sino que las disciplinas que informaban la educación cívica estaban dentro de un problema y podían interactuar con ellas. Se podría, con este enfoque de Mérier, trabajar con disciplinas o con áreas, aunque me parece a mí que las áreas serían más cercanas a lo que él está proponiendo. Y si volvemos al cuadrito anterior, yo creo que los argumentos son todos válidos, pero que en el fondo hay un argumento que no está puesto sobre la mesa ahí y que a veces no se pone del todo sobre la mesa, que es la defensa de los puestos de trabajo. Romero hace una defensa de la historia por el estatuto epistemológico de la historia, pero he leído varias veces entrevistas de Romero donde él dice, nosotros tenemos muchos estudiantes de la carrera de historia porque cuando uno egresa de acá tiene trabajo, hay un montón de horas en las escuelas secundarias. Y ahí lo que está diciendo es, si nos sacan esas horas y se las dan a gente de sociología, antropología, o de economía, yo no sé si vamos a seguir teniendo la cantidad de estudiantes que tenemos en las facultades. Y muchos profesores que están en ejercicio dicen, no me quiten las horas que yo tengo. Entonces, lo que hay es una defensa de puestos de trabajo. Una defensa legítima, por supuesto, pero también es cierto que si cada uno defiende su fuente de trabajo, en ningún momento se empieza a plantear una pregunta seria acerca de la propuesta formativa para los y las estudiantes de la escuela secundaria o de la escuela primaria. Pasa en la primaria que puede haber cambios curriculares que no afectan la inserción laboral, ¿no? Si al mismo maestro que da horas de matemática, lenguas sociales y naturales le cambia la cantidad de horas o la organización curricular, no le cambia mucho su trabajo, le cambia lo que hace, pero no su inserción laboral. En cambio, en secundaria, como pasa también en la universidad, agregar o quitar materias, agregar o quitar horas implica contratos que se modifican o gente que se queda sin trabajo. Eso es el problema político más de fondo.
Y yo creo también que hay muchos argumentos que habría que discutirlos seriamente, sentando sobre la mesa todas las posiciones, ¿no? Por ejemplo, les decía que Raquel Gurevich me decía, se pueden insertar contenidos de antropología, de sociología, en los nuevos enfoques de la geografía. No hace falta poner otras disciplinas. Y ella me decía, bueno, muchos geógrafos estamos de acuerdo con esto. Y yo decía, seguramente, ahora, ¿qué pasaría si estuvieran en la misma mesa los antropólogos y los sociólogos? Los geógrafos estarían de acuerdo en que los sociólogos dijeran, ¿podemos incluir los temas del espacio dentro de la materia de sociología? No, no estaríamos de acuerdo, claro, porque cada uno defiende su quintita. Y periódicamente, entonces, cuando aparece esta discusión, lo que aparecen son también defensas corporativas. Y yo creo que tenemos que mantener abierta la pregunta, planteándolo como plantea en este caso Meriego, Camilleri antes, desde una mirada pedagógica. ¿Qué es lo más valioso como propuesta formativa para los y las estudiantes? Sin perder de vista esto, sí podemos atender cuestiones epistemológicas, cuestiones laborales, etcétera, y seguiremos discutiendo esto, porque cada vez que hay una renovación de planes de estudio, vuelve a aparecer esta discusión. Actualmente en la provincia de Buenos Aires en séptimo se da ciencias sociales y en octavo y noveno historia y geografía. ¿Por qué? Porque fue la solución salomónica para decir séptimo que antes lo daba el maestro, que se mantenga con esa organización, y octavo y noveno que siempre lo han dado profesores, que se mantenga con esa organización. En otras provincias esto es muy diferente y depende también de cómo se distribuyeron los porotos en los debates políticos, sindicales, que afectaron la dinámica curricular en cada caso. Bien, este es el problema, les planteo ahí los textos para leer. Eh, Hay más materiales, pero me parece sobre todo que es interesante que cada uno piense el problema y piense también los efectos que esto tiene en la inserción laboral futura de cada uno. Muchas gracias. Sigan cuidándose y seguimos trabajando.